La novela más importante y más influyente y la primera de todos los tiempos, que es el Quijote, escrito por don Miguel de Cervantes. Don Miguel de Cervantes además murió en 1616, este año se cumplieron los 400 años de su muerte en el centro de Madrid y había nacido en Alcalá de Henares. Bueno, pues su periódico El Mundo publica un artículo del periodista Benjamín Rosado que hace referencia a aquel episodio del Quijote en el que el ingenioso hidalgo se encuentra frente a unos molinos de viento y piensa que son unos monstruos y se enfrenta con su lanza y termina finalmente en el suelo al lado de Sancho Panza. Bueno, pues un investigador español se ha puesto a la tarea de revisar todos los archivos de los pueblos cercanos a donde pasó todo esto en La Mancha y descubrió que hay un documento de la Santa Inquisición en el municipio del Toboso, de donde era la famosísima Dulcinea, que cuenta el episodio de un hombre que se llamaba Agustín Ortiz, que era un hombre irascible, un barbero, un médico, digamos, que no tenía mucha preparación, un sacamuelas, como llegan a decir algunos españoles y como dice el artículo, y que este hombre tuvo una discusión con otras dos personas, él había tenido un desengaño amoroso, y en un momento dado se enfureció, desenvainó su espada y empezó a golpear una cruz de madera que había allí. Y además ellos le hablaron de unos molinos y está todo perfectamente contenido en este documento de la Santa Inquisición. La tesis del investigador es que de allí sacó don Miguel de Cervantes, es un documento de 1595, 1596, sacó la idea para este episodio de los molinos de viento y el Quijote fue publicado en el año 1605. ¿Puede ser esto cierto? ¿Ha descubierto el investigador del que da cuenta el periódico El Mundo el origen de algunos de los capítulos del Quijote? No lo sé, desde luego, vamos. Obviamente es una historia muy curiosa, muy interesante, que, bueno, en muchísimas ocasiones los escritores utilizan elementos de la vida real, entonces no sería sorprendente en absoluto. A mí lo que un poco me hace gracia, rizando el rizo, es que el Quijote, que aparte de ser un libro extraordinario, Borges decía algo así como que era un elemento de soberbia lingüística, una cosa así, de los españoles. Es decir, es un libro que luego ha sido, pues como tú decías, plagiado, derivado, etcétera, etcétera. Sería verdaderamente muy literario, muy propio del Quijote, de su juego de realidad y ficción, de diferentes planos, o muy propio también de Borges, precisamente, el hecho de que una persona desconocida, un sacamuelas con tendencias violentas, etcétera, fuera al final el que hubiera acabado creando de una forma completamente fortuita uno de los episodios más célebres de la cultura mundial, es decir, la famosa pelea contra los molinos de viento. Javier Escudero se llama el investigador. Bueno, es que en la línea de lo que dice Pablo, creo que los españoles somos especialistas en hacer eso, ¿no? De una pequeña cosa, incluso hasta fea, sacar algo que luego resulta, además normalmente sin querer. Entonces, la verdad es que estoy encantada con la historia, con el hallazgo. Según cuenta el artículo, con lujo de detalles, pues parece bastante verosímil, ¿no? O sea, quiero decir, los paralelismos son demasiado similares como para que no sea así. En cuestión de lugar, de tiempo, de modo, es casi prácticamente imposible que Cervantes no supiera de este episodio y luego hubiera un señor paralelamente en el mismo lugar que estuviera actuando como el propio Don Quijote, ¿no? Pero me parece muy bonito que podamos añadir esta historia a una novela universal. O sea que el Quijote, don Alonso Quijano, se llamaba Agustín Ortiz. 30 segundos. No, bueno, es interesante cómo 400 años después seguimos descubriendo aspectos de esta obra. Lo que dice Pablo es totalmente cierto. O sea, muchas veces los escritores se inspiran de historias de la vida real para ficcionalizarlas e inspirar sus trabajos. Habría que ver si todo el personaje de Alfonso Quijano, de Don Quijote, es basado en este señor o simplemente un episodio particular como este.